¿Ya? Saben ustedes que en estado sólido lo que hacemos es representar todo un material con un pedacito nada más. Y ese pedacito tiene las propiedades de todo el material completo. Si determinamos las propiedades de ese pedacito chiquito, podemos representar todo el material. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque los materiales cristalinos tienen un patrón periódico y ese patrón periódico se repite una y otra vez. Entonces, si ustedes analizan ese patrón en un pedacito, del otro lado del material debe de tener exactamente las mismas propiedades, porque es periódico y se repite. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese pedacito reproducible en todo el material? ¿Me puede decir alguien cuál es el nombre de eso? Celda Celda unitaria. unitaria. Celda unitaria. Correcto. Celda unitaria o celda unidad. Lo más común es de escuchar celda unitaria. Ahora, existen diferentes tipos de celdas unitarias. Por métodos que conocemos matemáticos y buscamos en la naturaleza, nos hemos dado cuenta que esta celda unitaria va a poder representar cualquier material en un universo. Si ustedes van o encuentran una piedra de Marte o de la Luna, es probable que el material sea diferente. Los átomos van a ser los mismos, pero puede pasar que la estructura está acomodada de diferente forma, porque allá hay diferentes presiones, diferentes temperaturas, pero tiene que cumplir con ciertas características de simetría, que no hemos visto nada de simetría en este laboratorio, pero tiene que cumplir con ciertas características. Y esas características que nosotros hemos definido sirven para cualquier material en el universo que esté en estado cristalino. Entonces vamos a analizar hoy algunas cosas. Con lo que vamos a empezar son con los sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos que existen en todo el universo son 7 nada más. Esos se llaman triclínico, monoclínico, ortorrómbico, romboédrico, tetraédrico, hexagonal y cúbico. ¿Y qué es lo que los caracteriza? Los ángulos que tienen y los lados que tienen. Vamos a empezar por el cúbico. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, en cristalografía, vamos a escribir las coordenadas cartesianas X, Y y Z. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es plantear un eje diestro. ¿Qué significa que sea diestro? Que esté con esta orientación X, Y, Z. Voy a prender la cámara para que... Y voy a dejar de compartir para que me puedan ver más grande. Entonces, ¿cómo es el eje diestro? X, el índice, Y, el dedo medio, y el pulgar es Z. Es diestro porque es con la mano derecha. Y les comenté, si ustedes tienen algún problema y no tienen la mano derecha o tienen un mal congénito, pueden utilizar la mano izquierda. ¿Cómo sería? X menos y Z. La única que sería diferente sería, en vez de Y, menos Y. Con la mano derecha, nuevamente, X, Y y Z. Con la mano izquierda, X menos Y y Z. ¿Todos ya lo tienen bien ubicado eso? Este es un eje diestro. Sirve para plantear propiedades en cualquier sistema, en mecánica cuántica, en física clásica, en cristalografía. Entonces deben de memorizar siempre cuál es el eje diestro. Si lo plantean mal, pues todo va a salir al revés. Ok, entonces en cristalografía los ejes son diestros. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. ¿No? Entonces voy a apagar la cámara nuevamente y voy a compartir pantalla. Entonces, X
Y y Z. En cristalografía, los parámetros de red A corresponde a X, B corresponde a Y y C corresponde a Z. Entonces tenemos A, B y C para los parámetros de red. ¿Cómo es un cubo? Sabemos que los lados todos son iguales, entonces A debe ser igual a B y B debe de ser igual a C. Los ángulos que existen entre todos esos A, B y C, todos deben ser iguales a 90. A igual a beta, beta igual a gamma, gamma igual a 90. Ahora, ¿cuál es alfa? ¿Cuál es beta? ¿Y cuál es gamma? Ustedes saben que en griego la letra A es representada por alfa, B representada por beta y C representada por gamma. Entonces, si ustedes tienen un eje que se forme por A y B, en este caso, ¿cuál sería A y B? Sería A, este que está acá, y B. Ese ángulo se va a llamar por la letra griega que no lo contiene. Aquí, si está formada por A y por B, no contiene a la letra griega gamma. Entonces, a este le llamamos gamma. Ahora vamos a ver por qué este es beta. Este es A y este es C, ¿correcto? A y C, el eje A y C no contiene a la letra griega beta. Y por último, alfa sería B y C. Entonces no contiene la letra griega alfa y por eso el ángulo se llama alfa. ¿Todos lo entienden? Sí. Sí. ¿Sí? Me atoré un poquito en la último. ¿Cómo era? ¿Cómo era que no lo vi bien? Nada más lo último. ¿Lo del ángulo? Sí. ¿Cómo vas a nombrar si es alfa, si es beta o es gamma? Tienes el ángulo gamma, está aquí es el ángulo que está entre dos ejes. ¿Qué ejes? Si te fijas, está entre A y entre B. Recordamos que en griego, alfa, beta y gamma corresponden a las letras latinas A, B, C. A, B, C, alfa, beta, gamma. Entonces, este eje se llama A, este eje se llama B. ¿Cuál es la letra que no está contenida en AB? C. El correspondiente del griego en C es gamma. Entonces, este ángulo le vamos a llamar gamma. Ah, ok, sí, ya lo vi, ya lo pude ver. Gracias. Igual para estos. Este es BC, entonces el ángulo se llama alfa. Y este es AC, entonces el ángulo se llama beta. Ok, entonces en un cubo, alfa, beta y gamma son iguales. Luego viene el hexagonal. El hexagonal, me lo voy a brincar un poco. Bueno, está bien, lo vamos a ver. Lo que sucede es que el hexagonal está partido en un cachito más chico. Y como no hemos visto nada en este curso de hexagonal, no se ve muy claro aquí. Pero, a ver, vamos a ver. A y B dice que en el hexagonal A y B deben ser iguales. Entonces, este es A y este es B, deben ser iguales, pero diferentes de C. Y luego dice que el ángulo entre A y B debe de ser igual a 90. Perdón, el ángulo alfa y beta deben de ser igual a 90. ¿Cuál es el ángulo alfa y beta? Estos que están aquí. O sea, este ángulo debe ser 90 y 90. Pero gamma debe de ser igual a 120. Ahorita les explico por qué, bueno, de una vez, por qué eso es hexagonal. Voy a dejar de compartir pantalla un poco. Más bien voy a seguir compartiendo pantalla.
pero voy a abrir esto para escribir. ¿Y dónde es la pluma? Ni siquiera he conectado este aparato para escribir. Dame un segundo. Entonces voy a hacer un hexágono visto desde arriba. O esa celda hexagonal más bien vista desde arriba. Entonces, en este le voy a poner aquí el centro. Aquí. Y en la celda hexagonal, de hecho, la podemos dividir de una forma más fácil, que es la que está ahí, más simple. Ajá, si se dan cuenta, está vista desde arriba todo. Ay, está demasiado grande. Esta sección es una celda unitaria. Esta es otra. Y esta es otra sección. Ajá. Entonces voy a regresar a la presentación que tenía. Entonces esta dice que es hexagonal, pero entonces nada más estamos viendo desde arriba una sola de las secciones que les mostré. ¿Hay duda de por qué esta sección representa la hexagonal completa? No. No hay o sí hay, pero les da pena. Bueno. Ahora, vamos a ver cómo es el tetragonal. El tetragonal tiene el lado A igual al lado B. Este es el lado A igual al lado B. Y ese es diferente a C. Pero ¿qué tiene? ¿Qué pasa con los ángulos? Alfa es igual a beta y es igual a gamma. Ajá. Y todos son igual a 90. Entonces, ¿eso qué figura geométrica forma? Es un paralelepípedo, ¿cierto? Porque alfa es igual a beta, el lado A es igual a B, pero la altura es diferente. O sea, si A es igual a B, la base es cuadrada. Y luego la altura es diferente y todos los ángulos son 90. Entonces, vamos a pasar a otra figura donde están acomodados ya con esa forma. Y entonces, si todos los lados son iguales, ángulos todos iguales, se le llama cúbico. Este que les acabo de decir, el tetragonal, es que A es igual a B, o sea, es una base cuadrada, altura diferente, y todos los ángulos son 90. Ese es un paralelepípedo. Luego, ¿cuál es el ortorrómbico? La base no es igual, porque A, o sea, no es un cuadrado. La base dice que A es diferente de B, entonces es un rectángulo y diferente de C. Pero todos los ángulos son 90. Ajá, forma esta figura. Ahora,
monoclínico. La base es un rectángulo, la altura es diferente. Sabemos que la base es un rectángulo porque el ángulo alfa y el ángulo gamma son 90, pero el ángulo beta, que es este ángulo beta que está viendo hacia nosotros, ese ángulo beta es diferente de 90. Y si es diferente de 90, forma este ángulo. Entonces, aquí la base es cuadrada. El hexagonal que ya analizamos, pero nada más es un pedacito. Es esta parte que está, sí se ve que está más oscura, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, esta base que está más oscura, aquí dice que los lados A y B son iguales, pero la altura es diferente, o sea, A y B son iguales, alfa y beta son iguales a 90, este ángulo que está aquí es 90 y este ángulo que está acá es 90, pero el ángulo gamma es diferente, es igual a 120. El ángulo gamma, quedamos que es el ángulo que se encuentra entre estos dos ejes. Entonces ese es 90. Luego hay otro que se llama romboédrico. Todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales, pero los ángulos son diferentes de 90. Son iguales, pero cualquiera menos 90. Y tiene esta forma. Y por último viene el triclínico. En el triclínico nada es igual. Tanto los lados como los ángulos son diferentes. ¿Hay dudas? ¿Algo que no esté claro aún de los sistemas cristalinos? ¿Nada? Todo bien. Sí, todo bien. Bueno, entonces, aparte de los sistemas cristalinos, hay algo que se conoce como las redes cristalinas. Y las redes cristalinas indican en dónde hay átomos. En este caso, látiz es un concepto matemático para decir puntos ordenados periódicamente. Pero en nosotros como químicos y aplicado a la cristalografía, la traducción de látiz en este caso es red cristalina. No es la traducción literal porque la palabra red cristalina no quiere decir absolutamente nada en matemáticas. Ajá. Pero este es un concepto, digamos, como de matemáticas, por eso no tiene una traducción muy apropiada. Ahora, entonces, resulta que hay diferentes acomodos. Le vamos a poner P, si es primitiva, ahorita vamos a ver exactamente qué significa primitiva. Tienen una letra, por ejemplo, A, si es centrada en las caras. Normalmente tiene una F cuando es centrado en las caras. Cuando tiene una de las otras letras, es que está centrada en algún lado. Normalmente se le pone A. Está centrada en algún lado que no son todas las caras, o sea, solamente está centrada arriba y abajo o centrada a los lados. Si está centrada en todas las caras, ahorita vamos a ver qué significa eso, centrada en las caras, se le pone F de face, F de face center. Todas las caras. Si tiene A, es que está centrada en las tapas o sea, arriba y abajo o en los lados. Y la I de body center. Body center es otra estructura centrada en el cuerpo. I de inner. Es para que se acuerden. P de primitivo. F de face. Ese será el único que es diferente. A de los lados. Y I de inner, con doble N. Que está dentro del cuerpo. Vamos a ver cómo son esas estructuras. Bueno, de una vez. Si combinan estas redes cristalinas con los 7 sistemas cristalinos, las combinaciones posibles les van a dar 14.
posibilidades. Y esas posibilidades se llaman redes de Bravais. Entonces, el triclínico solamente puede ser primitivo, el monoclínico puede ser primitivo, o puede ser ¿qué? ¿Qué significa C? Centrada en todas las caras. Centrada en alguna de las caras, en dos caras. ¿Qué significa? Por ejemplo, el ortorrómbico puede ser primitivo, centrada en las tapas o en las caras. ¿Y qué significa la I? Centrada en el cuerpo. Centrada en el cuerpo. O F. ¿Qué significa F? Centrada en las caras. En todas las caras. Ah, muy bien. Fíjense que hasta ahorita logré entender por qué en el chat siempre ponen F, 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 F. Ya vi que están diciendo que es centrada en las caras. Obviamente. Sí, muy bien. Entonces, el romboédrico puede ser primitivo, tetragonal primitivo e inner, centrado en el cuerpo, hexagonal primitivo y así, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esas, vamos, para que no se quede al aire. Entonces, el triclínico, quedamos que solamente puede ser primitivo. Entonces, primitivo significa que solamente hay átomos o puntos de red, porque no necesariamente es un átomo, puede ser una molécula aquí en la esquina, en estos puntos que son en la esquina. Eso significa primitivo. Voy a empezar por el cúbico, porque el cúbico está más simple, más fácil. Entonces, el cúbico puede ser P primitivo. Este es un cubo, todos los lados iguales, todos los ángulos iguales a 90 y solamente puntos de red en las esquinas. Esto es primitivo. Ahora vamos a ver con el cubo, qué pasa con el cúbico centrada en el cuerpo. Cúbico centrado en el cuerpo significa que hay un átomo exactamente en el centro. Todos los lados son iguales, pero hay un átomo exactamente en el centro del cubo. ¿Dudas del primitivo o del centrado en el cuerpo? No. O sea que sería como en los vértices. Bueno, sería más bien en los vértices, ¿no? Sí, correcto. Primitivo tiene vértices, centrado en el cuerpo, además de los vértices tiene uno exactamente en medio. Correcto. Ahora, ¿qué sucede con el F que tanto les gusta? Entonces, F es face center, centrado en las caras. ¿Qué tiene? Tiene uno centrado en cada una de las caras, pero además también tiene en el vértice. Esos serían los tres cúbicos. Voy a pausar la grabación. Voy a poner unas imágenes. Están viendo la imagen donde está un hexágono, ¿verdad? No. ¿Qué ven o qué? Las mismas diapositivas. Fuimos en la misma. Ah, ok. Ahorita... Ah, caray. A ver, voy a parar la compartición. Bueno, hice estas imágenes. Entonces, ¿qué tipo de, a lo que les enseñé, a lo que vimos ahorita, qué tipo de cúbica sería? Centrada en el cuerpo. ¿Centrada en el cuerpo? Ajá. ¿Qué notación usa? Esa notación que viene ahí de las tablas internacionales, ¿qué letra sería? ¿Y? Correcto, I de inner. Ajá. Ahora, esta. Sería En las caras, ¿no? En las caras. Centrada en las caras. ¿Qué letra utilizaría en la notación de las tablas internacionales? F.
F centrado en las caras. Y alguna simple. Creo que no hice la simple. Profe, Sí. ¿no dijo algo de que iba a detener la grabación o algo así? Ah, pero ¿está grabando o no? Sí está grabando, ¿no? Sí, está Según grabando. yo. Sí, está Sí, grabando. lo iba a detener en lo que buscaba, pero ya las encontré, entonces no hay problema. Nada más para que no Va. hubiera pérdida de tiempo en el video, pero está bien. Bueno, no tengo no hice la simple, pero la simple pues nada más tiene las esquinas. Nada más las hice como para que se vea más adecuado. Ahora vamos a continuar con las otras. Tetragonal, quedamos que es primitivo, solamente en las esquinas, y también puede tener cúbica centrada bueno, más bien centrada en el cuerpo, que es I de inner, y luego el tetragonal puede ser primitivo, de esta forma. Trigonal, esta R es solamente para el trigonal. ¿Por qué? Porque podemos acomodar este trigonal en el romboédrico. Si se fijan, este está acomodado de lado. Ajá. Entonces, ese es el caso de cuando acomodan el hexagonal o trigonal en el romboédrico. Ese es un caso especial, no lo vamos a ver, incluso algunos grupos espaciales se reacomodan para poderlo acomodar de otra forma. Ahorita vemos qué es lo del grupo espacial. Luego viene primitivo, otra vez I de inner, cúbico, pero este cúbico es centrado en una de las caras o en las tapas. Ajá, entonces el ortorrómico es el único que tiene esa propiedad. Bueno, más bien hay otro, ahorita lo vemos, el monoclínico, pero entonces el ortorrómico puede tener centrado en las tapas. Ajá. El ortorrómbico quedamos que todos los lados, el A y B es un cuadrado y el C es diferente, pero todos los ángulos son 90. Ah, perdón, estoy mal. A es diferente de B y también de C, todos los lados son diferentes. La base es un rectángulo. Luego viene el F, que sería centrado en las caras, que también presenta el ortorrómbico. Luego vendría el monoclínico. Tiene el caso del primitivo, que es un átomo en cada esquina, y tiene también el caso de cuando los átomos están en las tapas, que es este. Y por último, el triclínico, que solamente puede ser primitivo. Entonces, todos los átomos en las esquinas. ¿Dudas? No, Marco. Creo que nada más es cuestión de práctica, ¿no? Bueno, me basta ahorita que entiendan que hay 14 redes de Bravais. Hay ¿cuántos sistemas cristalinos? 7. 7, muy bien. Y los pueden hacer con esas combinaciones de las redes cristalinas. Pero lo que deben de recordar bien son los cúbicos, al menos. Entonces, el cúbico puede ser primitivo, puede ser centrado en el cuerpo y centrado en las caras. Ese es lo que hay que recordar bien. Los demás, a lo mejor ya lo irán viendo con el tiempo. Pero eso es lo que hay que recordar bien. De los cúbicos hay 3. El primitivo, el centrado en el cuerpo y centrado en las caras. Si ustedes hacen esta combinación de las 14 redes de Bravais con operaciones de simetría, de traslación bueno, operaciones de simetría espaciales y traslacionales, más bien puntuales y traslacionales, van a obtener algo que se llaman grupos espaciales. Estos elementos de simetría los verán en teoría, no vamos a ver aquí ahorita simetría, ahorita no necesitamos para esto, y aparecen 230 grupos espaciales. Esos 230 grupos espaciales describen la estructura de cualquier material en el universo. Estén donde estén, pueden describirlo con estos
grupos espaciales. Cuando cae un meteorito, cuando van a otro, a Marte o mandan piedras de otro lugar, de un asteroide o algo, puede ser que el mineral sea diferente, pero va a contener diferente a lo que hay aquí en la Tierra, pero va a contener los mismos átomos y la estructura cristalina solamente puede estar dentro de estos 230 grupos espaciales. Hay mucha seguridad de que del otro lado del universo se tienen que cubrir estos grupos espaciales. Ahora, vamos a ver para lo que necesitamos en la siguiente clase. ¿Qué hora es? Son las... voy a... Son las 4:20, la hora perfecta, Marco. no se pausó. Ahora sí ya está grabando. Entonces la idea es tener el nombre de cada uno de los planos. Ese nombre se llama índices de Miller o índice de Miller. Hay también índice de Miller para direcciones. Ahorita lo vamos a hacer para planos. Y quedamos que lo primero que hay que hacer es tener un eje diestro. Nos acaba de decir, creo que fue Armando, ¿verdad? El que nos dijo. Fui yo, Ángel. Perdón, Ángel. No reconocí bien tu voz. Ok, entonces nos acaba de decir, Ángel, que sí, efectivamente, este eje, de hecho, es diestro. ¿Por qué? Porque tiene X, Y y Z en esta forma, no están invertidos. Entonces ahí está el primer paso. El segundo paso que tenemos que hacer es identificar que el plano que se encuentra adyacente al plano que tenemos pase a través del origen. Entonces, si tenemos un plano que esté aquí pasando por este centro, lo tenemos que retirar a uno que sea adyacente. Este plano que está aquí nos va a causar problemas porque le vamos a asignar valores a esta celda. Y aquí el valor es 0, porque aquí empieza, miren, este es el 0, entonces aquí empieza en 0. Y acá, si es una celda unitaria, ¿cuánto le pondrían a este valor de X? 1. Correcto, 1. ¿No? Este valor de Z también sería 1, y este valor de Y también sería 1, porque le corta, o esta es la sección en la que corta, es Y igual a 1, aquí Y igual a X, y Z igual a 1. Pero aquí hay problemas, porque sería, si un plano pasa por aquí, sería 0, 0, 0. Y ahorita vamos a ver por qué hay problemas. Después de que encontramos el plano adyacente, tenemos que identificar por dónde cortan los planos. Es la tercera regla. Hay que encontrar por dónde, en qué sección cortan los planos. Ya ahorita me lo dijeron los valores, 1 para X, 1 para Y y 1 para Z. Y por último, hay que tomar los valores recíprocos de esos valores donde corten. Vamos a hacer juntos. Perdón, no es exactamente el último. Sacamos los recíprocos y una vez que tenemos los recíprocos, lo encerramos en paréntesis. Entonces vamos a hacer juntos con estas conjunto de reglas. Lo voy a sacar de aquí, voy a copiarlo. Y lo voy a pegar aquí en este documento. Ahora, entonces la regla número 1, ¿qué dice? ¿Alguien me puede decir, alguien se acuerda qué dice la regla número 1? Tener el eje diestro. Que sea un eje diestro. Eso ya lo tenemos. Muy bien. X, Y, Z. Segunda regla. Identificar el plano adyacente. Identificar el plano adyacente. Eso lo vamos a hacer cuando el plano pasa por el origen. En este caso, no pasa por el origen. Entonces ya no necesitamos recorrer ni identificar el plano adyacente. Luego la regla 3.
Identificar dónde cortan los planos, bueno, el plano. Ajá, en este caso sería X igual a ¿qué? ¿Me dijeron? 1. Y igual a 1. Z Igual a 1 también. igual a 1. Muy bien. ¿Y el último paso qué sería? Bueno, Tomar los último recíprocos. los recíprocos y ponerlo entre paréntesis. Entonces ponemos el recíproco de 1. 1. 1. El recíproco de 1, 1 y el recíproco de 1. Entonces, este índice, este plano que está aquí, se llama o tiene el índice de Miller 1, 1, 1. Sin comas. Sin comas. Recuerden que no lleva comas. Si ustedes escriben 1, 1, 1, esa es una posición. Y la posición 1, 1, 1 es esta. Voy a ponerlo con otro color. La posición 1, 1, 1 es esta. Ajá. 1,1,1 es esta posición. Es muy diferente decir a que este plano es el paréntesis 1, 1, 1. Acuérdense, paréntesis. Ahorita vamos a ver más notaciones. Paréntesis del redondito. Este plano se llama 1, 1, 1 entre paréntesis. Este punto se llama 1,1,1. Ajá. Muy bien. ¿Dudas? Sí. ¿Dudas? ¿Nada? No, Marco. Bien, No, entonces. profe. Bien, entonces vamos a ver. Existen además otras formas de describir otras cosas. Para los índices de Miller de los planos, los llamamos H, K y L a cada uno de los números. H, K y L. Y los ponemos entre paréntesis. Recuerden ustedes que la UPAP y la UPAC indican que cualquier letra que tenga un significado físico se escribe con itálicas. Entonces H significa algo físico. Entonces esto es H, K y L con itálicas. Por eso está con itálicas. Ajá. Luego, no lleva comas o hay que usar paréntesis, pero vamos a ver qué tipo de paréntesis. Si utilizamos estos, que creo que en español se llaman llaves, esto lo que va a indicar es que tenemos una familia de planos. Ajá. ¿Cuáles son las familias de planos? Una familia de planos es aquella, en el caso del cúbico, en el que sus índices conmutan. Como un cubo tiene todos los lados iguales, da lo mismo escribir 1, 0, 0 que 0, 1, 0. Y da lo mismo que escribir 0, 0, 1 para ese plano. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Incluso podemos escribir menos 1, 0, 0, 0 menos 1, 0 y 0, 0 menos 1. Todos esos planos en realidad son el mismo. A eso se le conoce como una familia de planos. Para no escribir 6 planos, el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y sus partes negativas, lo que hacemos es escribir con llaves 1, 0, 0. Estos son la familia de planos. ¿Cómo escribimos los negativos? Con una barra aquí arriba. Escribimos H, el valor, por ejemplo, si fuera menos 1, sería un 1 con una barra aquí arriba. Ajá. Así escribimos una familia de planos. Esta familia, aquí en este ejemplo, cuando decimos menos 1, 0, 0, implica todos estos planos más los negativos, o sea, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y 0, 0, menos 1. ¿Dudas?
Lo de los negativos, ¿es solo en la familia o es o No, también en el plano o en la familia. Puede ser el plano completo, que se llame, que tenga un nombre, un número negativo. O sea, puede ser un plano, no lo escribí aquí, pero puede ser -100. Ese es un plano y no implica necesariamente a toda la familia. Ok, gracias. Entonces, esos son los índices de Miller de planos. Ahora, también, en general, cuando dicen índices de Miller, se refiere uno a los planos. También existen índices de direcciones. ¿Cómo lo hacemos con los índices de direcciones? Usamos las coordenadas escritas en corchetes X, Y y Z. Para las direcciones, los nombres son, aquí no lo escribí, pero son U, V y W. También se escriben con itálicas. Se busca la intersección y se busca que sean enteros. Si no son enteros, hay que multiplicarlos por el número que los haga enteros. También los índices de Miller, los para planos, hay que multiplicarlos por el número que los haga enteros. Vamos a ver. De aquí, ¿cuál le parece que sea correcto para una dirección? El 110. 1-0. Ajá, también puede ser el 330. Pero este no, ¿por qué? ¿Por qué un medio, cero no es correcto? Porque es fracción. Porque es fracción. Entonces, este un medio cero es equivalente al 110. Ajá. Porque si multiplican este por 2, les da este. Ahora, este es parcialmente correcto porque sí existe, pero resulta que no es el mínimo. Esta dirección 330 es igual a la dirección 110, pero el mínimo es este, ¿correcto? El que está aquí en medio. Entonces, la respuesta correcta, 110. Estas dos no son correctas. Ahora vamos a ver cuál es la dirección 110, porque creo que de dirección no tengo en ningún ejemplo, aquí con imagen. Y voy a copiar esta misma. No sé si siguen mi portapapeles, sí. Entonces, dirección, ya dejamos el plano. El plano, debo de tener esta figura porque veo que aquí la hice sin el plano, pero olviden por el momento el plano. El plano ahorita no nos va a servir. Y vamos a ver cuál es la dirección que dice ahí. 1, 1, 0. ¿Cómo le hacemos? El 1 corresponde a X. Entonces dice que vamos para acá primero 1. Y luego dice en Y 1. Entonces hacia acá. Entonces, ¿dónde sería el 1, 1? A ver, les voy a poner letras para que ustedes me digan. A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Cuál sería la dirección 110? ¿En dónde estaría el origen de la flecha? ¿En nada? El origen, acuérdense, tiene que estar aquí siempre. Es más, le voy a poner a esta esfera, le voy a poner O. Casi no se ve, le voy a poner otro color. O, de origen. Entonces, el origen de la flecha
Debe de ir ahí. ¿Y dónde debe de ir la punta de la flecha? Al B. Correcto. Entonces, al B. ¿Por qué? Porque no tiene altura 0. El Sería, centro como hacia afuera, hacia el O. ajá, del centro al B. Ese sería el A110. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuál sería la dirección? 1, 1, 0. El centro va en O. ¿Y la punta en dónde estaría? Ah, perdón, puse el mismo. Sí, pues es el mismo. 1, 1, 1. 1, 1, 1. ¿Dónde terminaría la punta? Hacia el E. ¿Ale? Al G, ¿no? G más bien, ¿no? ¿E de elefante? No, G. ¿G de gato? Sí. Correcto. Voy a ponerlo con otro color. Entonces terminaría en G. Ajá. Ya hacemos el último. Eh, 0, 1, 0. ¿En dónde terminaría la flecha? En C. En C de casa. Ajá. Entonces, en C de casa. Entonces, esas serían las direcciones. Ujú. Entonces, estos ejercicios o esta parte nos dice cómo determinar la dirección, cómo nombrarlas y cómo nombrar un plano. Por último, el día de hoy, veo que sí terminamos temprano, podrían hacer podrían nombrar estos tres. Nombrarlos, no lo de la dirección, sino nombrarlos. Ajá, nombrar los planos. ¿Podrían nombrar estos planos? ¿Cuáles son los nombres? O decirme, en otras palabras, ¿me podrían decir los índices de Miller para esos tres planos? ¿Les parece bien que les dé 5 minutos? Voy a pausar la grabación y en 5 minutos. Muy bien, entonces es correcto. Los nombres o los índices de Miller son 100, 010 y 001. Entonces veo que ya entienden cómo describimos los índices de Miller. Ahora, pensaba terminarlo aquí, pero mejor vemos de una vez las cosas y la siguiente semana nos enfocamos en la parte de la práctica. Voy a pausar nuevamente Entonces, la siguiente semana, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar resultados de rayos X experimentales. Entonces, ustedes lo que hicieron con el experimento de láser, simularon la difracción que ocurre en un material. Bueno, aquí tengo lo de ese día, lo que les expliqué. Eso ya se los expliqué, ¿verdad?
¿Esto ya lo vieron alguna vez? No. No. No, Bueno, entonces les explico lo de la práctica pasada. Vamos a hacer un resumen. Entonces ahí viene ya y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, ese patrón que les di a imprimir es algo como esto. Ese patrón lo hice en un programa que se llama Inkscape, que pueden escribir las micras en o sea, pueden dibujar el tamaño exacto que quieren en la realidad. O sea, al momento de imprimir va a quedar exactamente ese tamaño. Tiene esa ventaja ese tipo de programas. Y entonces hice un patrón cuadrado, ¿no? Así que tiene 85 por 85, donde 85 micras mide los puntos y 85 micras miden los espacios. Luego hice otro, ¿no? 85 por 170. O sea, 170 mide los espacios, es el doble, o sea, cada punto está más espaciado. Estos puntos están representando un átomo. Y cuando ustedes le arrojan el láser, lo que van a ver es difracción. Luego hay otro de 8 por 225. Ahí, de acuerdo al cuestionario que les hice y todo, se van a dar cuenta por qué lo que ven, y cuando lo vean ustedes con sus ojos, se van a dar cuenta que lo que ven no es la sombra de los puntos. Eso, ya que los que ya lo hicieron ya se dieron cuenta que no están viendo la sombra. ¿Por qué no están viendo la sombra? ¿Alguien me puede decir? ¿O sí están viendo la sombra? Ya no saben ni qué hicieron. es porque se difracta la luz cuando choca con los puntitos. Pero, ¿qué verías si fuera lo que estuvieras viendo fuera la sombra? ¿Qué es lo que verías? Puntitos, ¿no? ¿Pero de qué color serían los puntitos? Negro. Negros. ¿Y de qué color ve los puntos? Ah, no lo he hecho. Ah, caray. Brujo. A ver, alguien que ya lo haya hecho. ¿Nadie? ¿Nadie lo ha hecho? Dios mío, yo pensé que no, era una persona o alguien que no, hombre, está la situación, pero sí. Bueno, entonces cuando lo hagan se van a dar cuenta, háganse esa pregunta, ¿estoy viendo la sombra o estoy viendo algo más? Ajá. Bueno, entonces ese patrón es el que les de imprimir en el acetato. Y esta es una forma de asegurarse que la impresora hice algunos cálculos que pueden verlo con calma, pero esta es una forma de asegurar que la impresora puede imprimir en esa escala, pues sí es microscópica porque son micras. Y esta es la impresora de mi oficina. Ahorita estoy aquí, de hecho es una impresora normal, láser. Cualquier lado ya es una impresora vieja, tiene unos 8 años, pero esa impresora, cualquier impresora ya tiene mayor resolución, sea láser. Entonces ese es el que les di imprimir. Yo lo verifiqué en el microscopio, ustedes pueden verificar si quieren, pero pues no es tan fácil. Pero yo verifiqué en el microscopio que efectivamente sí funciona la impresión, si dicen, la impresora sí imprime lo que dicen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver algunas particularidades de ahí que les dice que lo que están viendo difracción. Ahí viene algo que se llama del espacio recíproco, vienen unas preguntas en esa dirección, y van a ver si los átomos, en ese caso de ustedes, es puntos impresos, se hacen más chicos que se ven en la pantalla, y si se hacen más grandes que se ven en la pantalla. Aquí se ve que se ve más chico. Aquí en este ejemplo se ve más chico lo que se ve en la pantalla cuando la separación es grande y cuando la separación es chica.
Se ven grandes. Eso lo van a comprobar ustedes. Eso es porque lo que están viendo en el experimento es el espacio recíproco. No están viendo el espacio real, o sea, no están viendo la sombra. Esta es otra prueba de que no están viendo las sombras. Están viendo el espacio recíproco. Bueno, entonces voy a pasar para acá. Ese ejemplo que están haciendo ustedes en su casa con un láser y un patrón impreso, eso lo mismo lo pueden hacer a un material, pero el material tiene los puntos todavía más juntos. El material lo tiene en angstroms, 1.8 angstroms, entre 2 angstroms y 1.3 angstroms más o menos de distancia. Ustedes los tienen en micras en su hoja. La hoja tiene separadas por 85 micras y así. Entonces, para que difracte la onda electromagnética, tiene que tener más o menos una longitud de onda similar a la separación de los puntos. Entonces, en vez de utilizar luz visible para causar difracción, lo que vamos a utilizar son rayos X. Ustedes en su casa están haciendo el ejemplo con luz visible, les digo. Pero para hacer el experimento vamos a utilizar rayos X. Ajá. Entonces, este que está aquí es un aparato de difracción de rayos X. Se le conoce como difractómetro. En este caso específico es un difractómetro de polvos. Tiene aquí una caja, aquí tiene electrónica, acá al lado va conectado un enfriador porque genera mucho calor y aquí está la parte detallada de la parte delicada o la parte importante. Aquí hay un tubo de rayos X que genera los rayos X, salen por aquí, este es un colimador, otro colimador, se llaman slits, un soler. Ajá, eso solamente es óptica para reducir hay filtros para reducir las longitudes de onda que salen del tubo de rayos X y para hacerlo un haz. Sale de aquí el rayo, golpea al material y se difracta y entra acá. Acá hay otro filtro y aquí tiene un detector que detecta la luz, pero esta luz no es visible, son rayos X, es una onda electromagnética. Y entonces ya analiza ese dato y este se va moviendo. Esto se llama goniómetro, este que se va moviendo así. Este goniómetro va cambiando el ángulo, va cerrando y va abriendo. Y basándonos en el ángulo vamos a poder determinar muchas cosas. Ahora vamos a ver. ¿Ya vimos lo que es la ley de Bragg o todavía no vemos eso? No. No. Pero tampoco No, todavía no. pero no han hecho la práctica. Bueno, este aparato lo que va a resultar va a ser en un difractograma en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Este es el resultado de ese tipo de aparatos. Vamos a ver el cambio del ángulo y esta es la intensidad. Ajá. Resulta que a ciertos ángulos, este experimento lo que nos dice, no vemos nada, casi en casi ningún ángulo vemos algo. No hay nada. Pero resulta que en ciertas peculiaridades, en ciertos puntos, vamos a ver una señal. Esa señal tiene una intensidad que está graficada aquí. Pero resulta que nada más vemos en el ángulo como 35, dependiendo del material, claro, como 47, aquí vemos estos picos. Solamente en esos ángulos vamos a ver señal. Ajá. Aquí no dice cómo, aquí falta paréntesis. Aquí no estoy explicando cómo, que es lo que vamos a hacer la siguiente clase, les voy a explicar cómo le hacemos. Pero resulta que este pico
corresponde al plano con índice de Miller 1, 1, 1, este corresponde al 2, 2, 0, este corresponde al 3, 1, 1, debe de ir entre paréntesis. Ajá. 4, 0, 0, 3, 3, 1. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Cómo a partir de un experimento podemos determinar la estructura de un material? Podemos sacar el parámetro de red y podemos sacar en qué dirección lo vemos. Esto es un polvo, entonces vemos todas las direcciones y podemos ver todos los planos. Aquí están los planos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Ajá. Ahora, ¿cómo funciona un difractómetro? Adentro, les dije que tiene aquí esta parte un tubo de rayos X. El difractómetro que está aquí es un difractómetro de laboratorio. Puede ser también que tengamos un difractómetro con sincrotrón. Les puedo mostrar uno que utilicé fue en DESI. Bueno, este es aquí dice, en DESI, en Hamburg, en Alemania, en el norte. Y es una fuente de luz. Vamos a ver si tengo acá cómo funciona primero. Creo que nada más tengo esto. Entonces, este es un anillo y hacen circular una partícula. Y esa partícula, cuando empieza a moverse muy rápido, empieza a emitir radiación electromagnética por los cambios de momento. Y el cambio de momento emite la radiación. Y esa radiación se toma aquí en algo que se llama Hodge, que es una cabina, y tiene un difractómetro. Entonces, este es bueno, son varios sincrotrones. Este es en Grenoble, en Brasil, en ISIS, bueno, ISIS en Inglaterra. No es la organización terrorista, como me pasó en el aeropuerto que les dije que iba a ISIS. Y entonces aquí está el Hodge, y aquí está la línea, pero el difractómetro es más o menos igual. Este no es un difractómetro para rayos X, es para otra cosa, pero más o menos es lo mismo. Aquí tiene un goniómetro y el haz viene acá. O sea, está muy grandote y todo, pero en principio es lo mismo. Aquí se ve cómo se mueve. Y aquí va el haz y aquí hay un detector acá arriba. Ajá, entonces, básicamente es lo mismo. Nada más que la fuente de luz es mucho más intensa en el sincrotrón. Ahora, ¿cómo es el de laboratorio? El de laboratorio tiene un tubo de rayos X donde llega un rayo, ese rayo golpea un electrón, ese electrón lo saca, ajá, y entonces queda un hueco, y acá las capas de mayor altitud pues tienen que bajar a la menor energía, y al bajar liberan rayos X. Ajá, entonces aquí llega algo que acelera, que normalmente es un electrón, o sea, una corriente eléctrica de alto voltaje. ¿Por qué alto voltaje? Porque necesitamos muchos electronvolts para golpear un electrón con la agresividad de sacarle un electrón interno. Ajá, un electrón de capas internas, le deja el hueco en la capa interna, y una vez que bajan los electrones de las capas más altas, liberan esa energía, y esa energía está en la longitud de onda específica que tiene la distancia energética de aquí a acá, y esos son los rayos X. Ajá, que vas a utilizar para medir. ¿Dudas de cómo funciona un aparato de difracción de rayos X de laboratorio? No, Marco. ¿No? Bueno, entonces este es el resultado de ese experimento, y vamos a mejor ver la ley de Bragg. Vamos a ver, ¿qué hora es? Voy a pausar la grabación. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver en este momento, es la ley de Bragg.
Ujú. Entonces vamos a hacer aquí con estos puntos la simulación de un material. Vamos a imaginar que tenemos aquí en cada uno de los puntos que está aquí, en realidad sea un material. Ujú. Voy a copiarlo, pegarlo para más rápido. Ujú. Ahí está. Entonces esa sección es un material presuntamente cúbico. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle incidir energía, una onda, ujú, que venga en esta dirección y salga en esta dirección. Esa energía, les dije que para que ocurra la difracción, tiene que tener la energía de los rayos X. Rayos X. Ajá. Ahora quiero también recordarles que si ustedes tienen una onda donde esta sería la intensidad y esta sería X, y ustedes tienen una onda que fuera más o menos así, ¿qué pasaría si tienen otra onda que va exactamente igual, una segunda onda que va exactamente igual? ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Qué onda resultaría? ¿Alguien me dice? Tiriri. Una doble ¿Qué? que añaden las ondas Se añaden, entonces se y queda suman. una doble. ¿Y a eso cómo se le llama, ese efecto? Interferencia Constructiva. constructiva. Interferencia constructiva. Entonces, si suman, le vamos a poner aquí la 1, la 2 y la 3. Entonces ocurre el fenómeno de interferencia constructiva. Pero, ¿qué pasa si las ondas están fuera de fase? Entonces voy a copiar esta, la voy a pegar acá. ¿Qué pasa si la onda 2, que es la roja, se encuentra totalmente fuera de fase? Supongamos que va así. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería el resultado? Con la final sería solamente una línea. ¿Cómo se le conoce ese fenómeno? Interferencia destructiva. Muy bien, interferencia
Interferencia destructiva. Entonces, eso hay que mantenerlo en mente. Cuando llega una onda, un haz, esto es una onda en realidad. Ajá. Y voy a hacer esto en más grande. Bueno, nada más voy a poner algunos puntos. Les voy a poner cada dos. Ok. Y vamos a simular ese haz. Y lo vamos a poner así. Que llegue aquí. Creo que nada más con una línea porque está muy grande. Así. Y así. Ajá. Entonces, imaginemos que hay otro haz que llega aquí así, en esta forma. Y vamos a ponerle unas líneas imaginarias. Aquí. A este plano. Ajá. Y entonces vamos a darnos cuenta que en esta parte, aquí, hay un ángulo al cual vamos a llamar teta, que ese ángulo es igual a este ángulo que está acá, que también llamamos teta. Y si esta sección lo hacemos recta con un ángulo de 90 aquí, entonces resulta que aquí podemos poner otra línea imaginaria y este ángulo de aquí también es teta y este ángulo de acá también es teta. Este ángulo de aquí dijimos que es recto. ¿Cuánto vale un ángulo recto? 90 grados. 90. Y le vamos a poner letras. Le voy a poner este A a este punto y le voy a poner B a este punto. ¿Están ustedes de acuerdo que voy a cambiar los colores un poco? Vamos a ponerle a este rosa. Y le vamos a llamar al rosa, le vamos a poner el haz 2 y al gris le vamos a poner el haz 1. ¿Están de acuerdo que el haz 1 no recorrió la misma trayectoria que el haz 2? ¿Están de acuerdo que recorren diferente trayectoria? Porque este entra hasta acá. ¿Están de acuerdo?
Sí. Sí. Si la trayectoria, originalmente este haz, pues todo venía en fase, ¿no? Venía sumándose. Pero si la trayectoria de aquí es cierta trayectoria, puede hacer que se desfase. ¿Están de acuerdo? Y cuando llega acá, puede ocurrir de que como este ya recorrió, el rosa recorrió una trayectoria más grande, puede ocurrir de que lleguemos a esta situación en que hay una interferencia destructiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Puedo repetirlo? Sí. El haz 1 recorrió una trayectoria más corta que el haz 2. El haz 2 tiene una trayectoria más larga. ¿Hasta ahí están de acuerdo todos? Sí, sí. Muy bien. Ahora, como estas son ondas, el haz 1 y el haz 2, ambos son ondas. Inicialmente, pues tenían la misma, era constructiva, inicialmente tenían la misma altura. Iba en fase la onda porque salió del mismo tubo, viene del mismo aparato, viene en fase. Pero ¿qué pasa en esta sección? Aquí esta trayectoria, este pedacito, desde aquí a acá y desde aquí a acá, el haz rosa va a tener una trayectoria mayor y esa trayectoria mayor va a hacer que la onda se desfase. ¿Están de acuerdo? Es más, vamos a ponerle los mismos colores. Aquí le voy a poner rosa también. Y aquí le voy a poner también gris. Ajá. Entonces, esa trayectoria va a hacer que se desfase. Y entonces, cuando se desfasa, va a ocurrir un fenómeno de interferencia destructiva. ¿Hasta ahí va claro? ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí, sí, sí. Sí, 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 pero siempre, y ahora sí. siempre, ¿Sí? siempre va a ser destructiva. No. ¿En qué momento va a ser constructiva? Y fue Iván, ¿verdad? ¿O quién fue? Yo, Ángel. Ah, perdón. Siempre te cambio la voz, Ángel. Perdóname, ¿eh? Lo siento mucho. Es que no nos habíamos visto en tiempo y siempre ya tiendo a recordar las voces y todo, pero ya pasó bastante tiempo y estoy confundiendo las voces. No pasa nada. Perdón, lo siento. Entonces, Ángel, ¿en qué momento tú crees que va a ser constructiva esa onda? Hasta antes de los ángulos, ¿no? Antes de los ángulos, hasta aquí va Sí, constructiva. Y hasta ahí. aquí empieza a haber un problema. Pero ¿qué pasa si este valle se llega a alinear con el siguiente valle? O sea, inicialmente venía así. La onda 1 venía aquí y se empieza a desfasar cuando empieza a hacerle constructiva, pero puede ocurrir que este valle de la onda 2, este valle de aquí, se alinee con el valle de la onda 1. Entonces, nuevamente va a ser constructiva. Ajá. Nuevamente va a ser constructiva. Entonces, vamos a definir. Vamos a obtener el caso que es constructivo cuando ocurra en el lambda, porque la distancia de aquí a acá es lambda, ¿cierto? La distancia, la longitud de onda, que es esta, eso le vamos a llamar lambda. Pero n lambda, porque puede ocurrir que sea, donde n es un número entero. Ajá. Puede ser que sea una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces la longitud de onda. Aquí va a ser constructivo, lo voy a escribir aquí, constructivo. Es más, voy a agregar una hoja más.
Entonces, ¿qué caso es constructivo? Cuando la distancia de aquí, esta distancia, es igual a n lambda. Entonces, vamos a ponerle cuando la distancia A, B es igual a n lambda. ¿Hasta ahí estén de acuerdo? Se ve muy feo. Es que está como estos tipos de pizarrones, no sé, un pad. Estos pads es de plástico y se desliza mucho, luego es difícil escribir. 2 veces la distancia AB, o sea, de la distancia A a B, 2 veces, porque esta es la misma distancia, ¿no? De aquí a acá y de aquí a acá. ¿Están de acuerdo que en ese caso la distancia va a ser constructiva? La onda va a ser constructiva. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O ya sepa la bola. Sí, de acuerdo. ¿Alguien que no le haya entendido todavía por qué ahí es constructivo? ¿Alguien que no diga, ya me perdí? ¿No? Bueno, me alegro que estén entendiendo. Entonces, esta de aquí, cuando esta distancia desde aquí hasta acá, o sea, B a A y luego de A a B, 2 veces AB, sea igual a n lambda, entonces va a ser constructivo. Pero ¿cuánto vale esta distancia? En términos del ángulo. Vamos a ver. Tenemos un ángulo y tenemos A y B. Ajá. Y también tenemos una distancia de aquí a acá, que a esa distancia en la naturaleza, eso se le conoce como la distancia interplanar. Esa distancia interplanar es un parámetro de la naturaleza que sí podemos medir. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué identidad trigonométrica nos relaciona la distancia AB y D? O sea, D es esta, ¿no? Que está aquí punteada. La distancia interplanar. ¿Qué relación trigonométrica nos relaciona esto? ¿El seno? ¿Cuál? ¿Seno? El seno. Entonces resulta que el seno de teta va a ser igual ¿a cuánto? A la distancia AB entre D. la distancia interplanar. Ya tenemos ahora dos ecuaciones. Lo que no necesitamos es la distancia AB, ¿no? Esta distancia de aquí realmente es irrelevante porque no nos dice nada del material. Lo que nos dice el material es esta, la distancia interplanar. Pero esta distancia de A a B, pues es una distancia X que depende del ángulo. No necesitamos saber eso. Entonces ya tenemos la ecuación 1. Y también tenemos la ecuación 2. Y ahora ya nada más podemos despejar la 1 y sustituirla en 2. Entonces nos dice que la distancia AB es igual a n lambda entre 2. Y si sustituimos AB aquí, entonces nos queda que el seno de teta es igual a n. Ay, se ve bien horrible. N lambda entre
2 veces la distancia. Y si esto lo despejamos, 2 veces la distancia, seno de teta, eso es igual a n lambda. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? La ley de Bragg. ¿Perdón? La ley de Bragg. Correcto, esto se le conoce como la ley de Bragg. Si se cumple esta condición, que 2 veces la distancia interplanar por el seno de teta, ocurre n veces lambda, o al revés, n veces lambda va a dar este valor. Esto es constructivo. Eso quiere decir que a ciertos ángulos del goniómetro, porque este ángulo viene de acá, y este ángulo es el ángulo en que incide el haz, nosotros le podemos golpear con el haz en el ángulo que queramos. Esto va a darse constructivo. Si es diferente, a n lambda, si el ángulo es cualquier otro que no sea n lambda, entonces esto es destructivo. Esta de aquí arriba se conoce como la ley de Bragg. Dije ley de Bragg, no ley de las bragas, ¿eh? Si no me van a decir que digo de otras cosas. Ley de Bragg. Es esta que está aquí. La de abajo simplemente nos indica que es destructivo. O sea que todo lo demás no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver un punto. Entonces vamos a ver cómo se ven los resultados. Vamos a regresar. Este es un resultado experimental, pero son muchos patrones, está muy complejo. Quiero poner otro que está más sencillo. Este es el resultado experimental. Solamente ven un punto, en el ángulo un solo punto da señal. A otro ángulo, otro punto. Todo lo demás es destructivo. Y por eso tenemos picos. En los picos vemos la parte constructiva. ¿Sale? ¿Preguntas? No, Marco. No, ninguno. ¿Sí? ¿Alguien quiere levantar la mano? Es que 2 personas quieren preguntar. Ajá. ¿Nadie quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Creo que no encuentran dónde levantar la mano. Prendan el micrófono y ya pregunten. ¿No? Creo que no, Marco. Bueno, vientos. Entonces, la máquina lo que va a hacer es cambiar el ángulo. Y al cambiar el ángulo, solamente vamos a detectar en ciertos ángulos. ¿Y dónde? Donde ese ángulo cumpla la condición de que haya una interferencia constructiva. Todos los demás ángulos van a desaparecer. No vamos a ver nada porque van a generar interferencia destructiva. ¿Sí? Ese es el fundamento de los rayos X. Y hay una relación que a ustedes les queda de tarea para el previo, que mañana les voy a dar el previo. Esa relación nos va a dar, utilizando el parámetro de red y los índices, perdón, la distancia interplanar y los índices de Miller, nos va a decir cuál es el parámetro de red. Y ese es algo que vamos a hacer la próxima clase. Desafortunadamente no vamos a hacer el experimento, ni vamos a poner aquí la máquina a andar, pero eso no se preocupen. Como les dije en alguna ocasión, apretar botones es bien fácil. Lo que es difícil es entender qué es lo que ocurre dentro de esta, ¿no? Se los juro que mi sobrino de 8 años
Si yo le digo apriétale aquí, 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 lo sabe, le sabe apretar botones. Y eso es muy fácil, eso lo pueden aprender en menos de 30 minutos cómo apretar botones. Y no se preocupen de esa parte experimental, pero preocúpense por entender qué es lo que sucede y cómo analizar los datos. Y entonces vamos a analizar muchos datos. De hecho, vamos a analizar estos. Bueno, otros datos. Y van a ser capaces de encontrar el parámetro de red, los índices de Miller y algunas otras características del material a partir de este experimento. ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, Marco. entonces falta algo de tiempo, faltan 15 minutos, pero hasta ahí le vamos a parar. El día de mañana les doy como un protocolo para que sepan cómo analizar los datos y nos vemos la siguiente sesión. Yo les voy a dar ya los datos y los voy a ir guiando cómo irlos analizando cada quien en su computadora. ¿Vale? Perdón, hay alguien que se conecta hay personas que se conectan desde tablet en esta sesión. ¿No? Sí. Bueno, permíteme. Voy a parar ya el record, ya eso ya no le interesaría a los que vean